Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta sesión, la continuación del curso básico de formación de secretariado electoral. El día de hoy estamos de manteles largos en la Escuela Judicial, ya que tenemos la presencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, quien es una importante, ustedes lo verán, una importante mezcla entre experiencia profesional y académica, y por ello los invito de manera pues muy sentida para que por favor aprovechen su presencia, porque de verdad el magistrado acumula una experiencia y un conocimiento que es importante que ustedes aprovechen la oportunidad de tener a los operadores jurídicos para poder conversar con ellos, para poder, perdónenme la expresión, exprimirles académicamente todos sus conocimientos y su experiencia. Y el magistrado, a manera de introducción, ustedes lo saben, lo han visto en el programa, tendrá un tema muy importante desde mi óptica, que es el secretariado frente a la redacción del proyecto de resolución del caso que se plantea, con preguntas detonantes, si se escribe como que es el tema del lenguaje y el lenguaje jurídico. Así que, si tienen a bien, me permitiré leer una síntesis del magistrado Guerrero. El magistrado Guerrero es magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Anterior a su nombramiento, en marzo de 2019, sirvió como magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Querétaro. Es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Es también especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cumplido 18 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, 9 de los cuales como funcionario electoral en la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde su último cargo fue coordinador de jurisprudencia, seguimiento y consulta. Como magistrado y funcionario judicial electoral, ha impulsado la implementación de diversas iniciativas relativas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Durante su encargo como coordinador de jurisprudencia, implementó la serie editorial Derecho Electoral Indígena y la elaboración de la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena. En el Tribunal Estatal Electoral de Querétaro, como magistrado presidente, implementó la barra de navegación por Internet en la lengua ñañú de la página oficial. Espero haberlo pronunciado bien, magistrado. El magistrado Guerrero Olvera tiene casi 20 años de experiencia en docencia en diversas universidades públicas y privadas del país, a nivel licenciatura y posgrado, y ha sido ponente en múltiples conferencias, diplomados, seminarios, mesas de discusión y análisis. También es autor de múltiples publicaciones, entre ellos el capítulo Colectivismo versus Individualismo, hacia un diálogo intercultural del pluralismo jurídico, dentro del libro Ciudadanía, Interculturalidad y Redes Sociales, publicado por Tirán Loblanch, y el artículo Intersecciones normativas y pluralismo jurídico, publicado en la revista Quo Juris del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en el año 2019. Bienvenido, magistrado, te dejo en uso de la voz. Muchas gracias, mi estimado Alejandro Camacho. Como siempre te saludo con mucho gusto. Un gran amigo, Alejandro, un gran teórico del derecho, porque siempre es un curioso de las lecturas, de las nuevas aportaciones de autores, y siempre con él pues me permite hacer interacción y allegarme de buenas obras. Así que pues para mí el lujo es que me haya presentado un gran amigo y bueno, pues estar con ustedes en épocas muy complicadas para todas y todos, mucho trabajo. Todos los que estamos aquí, todas las compañeras que veo, están muy ocupadas y atareadas con bastante trabajo. La verdad es que pues todos entendemos que hoy por hoy nuestro tiempo es muy valioso y que estemos aquí, pues hay que festejarlo, hay que celebrarlo, y por eso, mi querido Alex, si tú me lo permites, trataré de ser lo más breve posible y terminar, aunque sea unos 20 minutos antes de la hora programada, para irnos de corrido. Ya si hay algún comentario, intercambio, que a mí me encantan, ya saben, pues platicamos, y si no, pues le dejamos ahí para que todos tengamos oportunidad de seguir con nuestras labores que, pues en estos días son interminables, ¿no? Bueno, de verdad que
este curso ha sido un gran acierto, como todos los que han hecho en la Escuela Judicial Electoral, tal vez la escuela de derecho más electoral del planeta, porque hoy, si mal no recuerdo, Alex, tienen ya, digamos, miles, si no es que 1 millón de personas capacitadas. No tengo el dato tan claro, pero sí me lo imagino. Y eso se debe, pues, gracias a que pues, han implementado no solamente la tecnología y la facilidad para que todas y todos puedan acceder a este tipo de cursos, sino que además de la tecnología, pues han acertado en la temática. No es nada más cuestión de usar la tecnología, sino también de ser asertivos en los temas que se seleccionan para efectos de que generen interés y sean útiles para los operadores jurídicos. Y bueno, pues este es un curso de verdad que a mí me agrada mucho. Me facilita también la exposición, porque en realidad no tengo más que repetir lo que ya hemos dicho en las primeras 2 ediciones. Esta es la tercera, y en ese sentido pues me siento muy cómodo hablar de lo que ya simplemente voy a repetir, ¿vale? Me disculpo también por eso, pero pues como todo curso pues tiene que cumplirse con cierta expectativa, y pues al menos lo que preparé, salvo algún par de cositas diferentes, pues sigue siendo yo válido y colma los puntos que me encargaron en esta materia. Entonces, estábamos, como ustedes saben, en el curso básico de formación de secretariado electoral, y mi tema es el secretariado frente al caso, cara a cara con un asunto, y cómo lo aborda del secretario, la secretaria, en el expediente judicial. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomendaciones, no? Y como siempre les decía, bueno, pues aquí no caben fórmulas exactas, no caben pócimas de la verdad, porque pues cada quien tendrá un estilo, cada quien tendrá una forma de abordar los asuntos, cada quien habrá elaborado su propia metodología, pero digamos que hay algunos puntos en los que pues todos debemos coincidir, ¿no? Por ejemplo, en ser exhaustivos acerca del estudio de las constancias, en conocer las normas que son aplicables al caso concreto, tener un marco jurídico referencial en el que más o menos dominemos, y bueno, ser racionalistas en el tema de las pruebas para no creer cualquier afirmación que se hace en juicio, ponerla bajo cuestión, preguntar qué pruebas hay acerca de esas afirmaciones y ofrecer un catálogo de soluciones acordes a ese marco jurídico, acordes a las pruebas, y entonces pues hacer un anteproyecto, ¿no? Pero como yo siempre les digo, pues uno puede andar solitario por el mundo jurídico creyendo que todo lo inventa uno, que uno como aprendió de los mejores, y por mera práctica, por mera inercia, pues cree que uno hace buenos proyectos. Sin embargo, la recomendación de sus servidores es que siempre pues tratemos de alimentarnos de la doctrina, de los pensadores que han dedicado su vida a sistematizar o racionalizar el conocimiento. Eso es muy importante. Siempre tienen ideas mucho más pensadas, más razonadas, más serenadas, que aquellos que simplemente emprendemos la práctica, ¿no? Ellos tienen la gran ventaja de que pueden pensar bastante acerca de lo que dicen, y pues a veces nosotros tenemos que improvisar muchísimo acerca de nuestra profesión y no somos capaces ni siquiera de escribir lo que hacemos o de identificar racionalmente lo que hacemos. Entonces los teóricos lo que nos ayudan es, digamos, a explicar lo que hacemos desde el punto de vista sistemático y abstracto. Tal vez esa es una de las grandes diferencias del ser humano que eleva su pensamiento a lo más alto, ¿no? Los juristas, durante mucho tiempo, por ejemplo, Ricardo Guibert, un gran filósofo del derecho argentino, decía que uno de los grandes problemas de los juristas es que somos demasiado prácticos y que estamos en una etapa precientífica del derecho. Y decía, sobre todo, estamos en una etapa precientífica porque pues a los operadores jurídicos les interesa muy poco elevar su conocimiento al nivel científico. Y nivel científico se refería, digamos, a la abstracción, a la generalización, a la sistematización del conocimiento de las cosas que hacen, ¿no? En realidad, a los juristas prácticos nos interesa muy poco saber
qué sucede cuando hacemos interpretación, cuáles son los métodos de interpretación, los criterios de interpretación de segundo grado, por ejemplo, ¿no? Nunca pensamos cómo poner a competir, qué significa poner a competir métodos de interpretación, nos interesa muy poco, pero lo hacemos. Y por eso Ricardo Guibert decía, casi todos estamos en una etapa precientífica. Cuando nos convertiremos en científicos, cuando seamos capaces de explicar en términos abstractos y generar fórmulas generales acerca de lo que hacemos. Muchos de los teóricos actuales pues se dedican a eso, ¿no? A distinguir pues la hermenéutica de la interpretación, a separar la teoría de las normas de la teoría de la interpretación, a separar la teoría de la norma de la teoría del sistema jurídico, a separar el decisionismo judicial, por ejemplo, de las diferentes posturas, ¿no? El judicialismo extremo que le llaman, o el cognoscitivismo extremo acerca de las normas, y nos explican que todos tenemos ideologías y cosas de esas. Pero bueno, justamente como para que nosotros podamos tener una visión más completa de lo que hacemos como secretarios y secretarias, pues yo recomiendo al menos algunas obras que ahí están puestas sobre esta presentación. Las describo siempre muy rápidamente para llamarle su atención, porque estas obras, aunque tal vez no sean las mejores ni las únicas, pueden servir para que los lleven a otras obras. Que un libro los lleve a otros libros, y eso realmente es lo importante, que puedan no solamente confiar en lo que yo les pongo aquí, sino que además, pues algún día la nutramos, tal vez esto sea un punto de partida para quien no tiene ninguna obra de referencia, para hacer este tipo de trabajo del secretariado, o incluso, bueno, pues, digamos, remitirnos a otras obras muy importantes. Ahí nos quedamos donde estábamos, perdón, en la primera, para hacerles una breve referencia, si me permiten. En la primera tenemos una bibliografía que yo les recomiendo para que no me crean a mí, para que vayan más a fondo. Siempre es mejor recurrir al libro que escuchar a una persona. Este libro de Andruet, de Armando Andruet, Teoría General de la Argumentación Forense, es muy bueno. La verdad es que es un libro que yo les recomiendo. Por favor, consíganlo. Habla mucho de la argumentación foral, es decir, de la forma en que se argumenta en el foro jurídico. ¿Y cómo está constituido el foro jurídico? Principalmente la argumentación forense, pues por lo que los romanos llamaban los jurisperitos y los jurisconsultos, que es la profesión jurídica, digamos, operada por personas que son expertas en el derecho vigente. Y entonces Armando Andruet lo que hace es decirnos algunas cuestiones, algunas precisiones terminológicas acerca del argumento de los postulantes. Parece que los jueces no pueden estar al margen ni mantenerse, digamos, totalmente aislados o hacerle desaire a la forma en que los litigantes argumentan. Por el contrario, yo creo que un buen juzgador debe saber mucho acerca de la forma en que argumentan los litigantes. No por nada, la verdad, pues en países, ustedes saben, como Estados Unidos, un muy buen juez empieza por ser un muy buen litigante, un muy buen abogado postulante, ¿no? Entonces, es buenísimo saber que un juez conozca, digamos, los métodos de postulación, de planteamiento de argumentos de los litigantes, para que pueda abordarlos adecuadamente y tener esa visión también de los abogados. Armando Andruet es buenísimo en ese aspecto. Yo siempre copio de él, por ejemplo, la diferencia que hay entre una sentencia que va más allá de lo pedido, o que da diferente de lo pedido, o que da menos de lo pedido, ¿no? Pero la virtud de Andruet es que él lo hace con las palabras adecuadas. Aquí siempre el magistrado don Leonel Castillo nos decía: usted dice muchas palabras y muchas hojas para decir una sola cosa. Si hay un nombre que designe todo lo que usted está haciendo, use el nombre, use la palabra adecuada. Y entonces, pues por ejemplo aquí con Andruet uno aprende a usar el concepto de citra petita, que más allá del latinazgo que suena hasta cierto punto petulante o digamos prestigiante, pues lo cierto es que el citra petita nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice que un juez, un tribunal,
dio diferente a lo pedido. Y ese es un tema de incongruencia interna de la sentencia que pues constituye una falta de motivación en términos del artículo 16, pero que luego a veces cuando algún secretario aborda el tema de una incongruencia, pues se receta todo el 16, no solamente te lo transcribe, sino que además te dice lo que él piensa acerca del artículo 16, y luego te avienta toda la jurisprudencia del artículo 16, no solamente de la sala, sino que pues ya entrados en calor, te avienta hasta lo que dicen los colegiados, lo que dicen todas las salas regionales, y bueno, terminas con 10 páginas explicando el tema de incongruencia cuando estamos simple y sencillamente frente a un citra petita, ¿no? Conocer las instituciones básicas de derecho, del derecho judicial, pues nos ahorra mucho tiempo y nos permite a todos estar en la misma sintonía. Entonces, Android en ese aspecto pues, es un gran libro. Nos ayuda mucho a tener precisión conceptual y no andar poniendo, como siempre suele suceder, pues palabras de más, discursos extensos, saturados, que pues nomás cansan, que casi nadie lee, que ya damos por sentado, en los que no hay discusión. Y bueno, pues justamente para eso la importancia de que los juristas se nos forme en conceptos jurídicos, ¿no? No en lo que nosotros pensemos o lo que se nos ocurra, sino justamente tener una base común que fue en mucho sentido pues el ideal de las primeras universidades de este planeta, ¿no? La Universidad de Bolonia, los grandes juristas condensaron en principios, en máximas jurídicas, en regulae juris que le llamaban, la regulae juris, mucha sabiduría y que se decía en pocas palabras, algo que pueda extenderse en forma infinita, ¿no? Esas fórmulas romano-canónicas acerca de, por ejemplo, cómo se debe interpretar un texto, un contrato, un convenio, pues la verdad es que decían muchas cosas con pocas palabras. Pero ahora estamos al revés, ahora decimos pocas cosas con muchísimas palabras. ¿Y saben a qué se debe eso en mucho sentido? Bueno, pues porque ahora es más fácil generar discursos largos gracias a que nuestros procesadores de textos pues cortan y pegan, ¿no? Se meten a un precedente, cortan la mitad de la sentencia y me la pegan en un proyecto. Aunque se digan pocas cosas, pocas ideas centrales, pero con muchas, bastantes palabras, ¿no? Mucho discurso sobrante. Entonces, pienso yo que en mucho sentido, pues eso ha sido uno de los grandes problemas de comunicación judicial. Armando André, en este libro, nos ayuda a usar adecuadamente las palabras, se los recomiendo. Nicolás Capaldi es un autor gringo de origen italiano, si mal no recuerdo, que escribió un libro ya muy viejito de los años 70 que se llama así, Cómo ganar una discusión, el arte de la argumentación. Yo les he platicado que yo lo compré usado hace muchos años, ahí en las librerías de usados de la Ciudad de México. Después ¿por qué? Porque estaba descatalogado, ya después vi que lo volvieron a editar, y es de esos libros que yo tengo repetidos 3, 4, 5 veces. Cada vez que lo encuentro, me lo compro. Entonces uno está abajo de mi almohada, otro está ahí perdido en mi pequeño escritorio de la casa, su casa, otro está ahí en la oficina, otro en la casa de mis papás, por si algún día llego a ir, ¿no? Y otro está ahí tal vez en mi portafolio. ¿Por qué? Bueno, porque Nicolás Capaldi me enseña todos los días cómo es que debo de razonar cuando estoy frente a las falacias principales de la argumentación práctica. Nicolás Capaldi es un amigo que traigo a todos lados, que lo siento cada vez que discuto con alguien, porque él me ayuda a establecer con palabras muy sencillas, una lectura muy fácil, muy práctica y con ejemplos clarísimos, de por ejemplo en qué caso estoy frente, pues no sé, a un dilema, ¿no? El dilema es una especie de falacia, y los que saben de esto han dicho que pues como toda falacia, parte de es un argumento erróneo, equivocado, es un paralogismo, digamos, pero muchas veces las personas no logran identificar las falacias, que no está entrenado en las falacias no es fácil que identifique un falso dilema, ¿no? Y tampoco es fácil que esa persona, que aparte de identificar el falso dilema, pues logre deshacer el falso dilema. Cuando se está frente a un dilema, puede ser un auténtico dilema, por ejemplo, un dilema ético. No sé si se acuerdan, a ustedes que les gusta mucho el cine, Alex, de una película famosísima, que creo que se llamaba La decisión de Sofía,
La decisión de Sofía, que aparte está basada en un libro, una gran actriz que protagoniza película, por cierto, larguísima, ya se la he recomendado a alumnos y la verdad es que luego recibo muchos recordatorios de mi mamá porque dura muchísimo esa película, pero en esa película, bueno, en ese guión, un soldado nazi le dice a una madre que tiene que matar a uno de sus dos menores hijos, si mal no recuerdo, una niña y un niño. Y entonces le pregunta a ella que a cuál de los dos quiere salvar la madre. La madre tiene que decidir si salva al hijo o a la hija. Y no hay escapatoria porque pues están todos los soldados nazis, el general tiene la pistola en la sien y ella, por muy fuerte que fuera, pues no podría salvar a los dos. El dilema es de ella, no del soldado, y ese sí es un auténtico dilema ético, ¿no? ¿Salvo al hijo o salvo a la hija? Pero ahí no hay escapatoria. Sin embargo, hay dilemas que son falsos dilemas. Sin embargo, bueno, pues para identificarlos, uno tendría que saber mucho acerca de las condiciones necesarias, las condiciones contribuyentes, las condiciones suficientes, y uno a veces no está muy entrenado en esas cuestiones, ¿no? Entonces, si uno no sabe de eso, pues hay que agarrar a Nicolás Capaldi, estudiarlo un poco y descubrir cómo a veces no hay relación de causa-efecto o condicionantes para elegir una u otra opción en un falso dilema. Pero así como Nicolás me ayuda a hacer dilemas, me ayuda a construir argumentos fuertes para siempre ganar una discusión, para vencer a mi oponente en los argumentos, para, digamos, construir un mejor discurso. No sé si se acuerdan, pero hay un libro todavía mucho más viejo de Schopenhauer, Alejandro, que a ti te seguramente debes conocer, que se llama El arte de discutir, si mal no recuerdo. Schopenhauer, que es muy, la verdad, no es muy querido porque siempre odió a las mujeres y fue claramente misógino. Esto según él, debido a que pues su madre lo trató muy mal y le achacaba muchos temas a su señora madre. Pero escribió este gran libro que el arte de discutir y siempre tener la razón. Y ahí también hay unos grandes argumentos que nos pueden ayudar siempre con Schopenhauer. Es un libro anterior al de Nicolás Capaldi. Lo único que me gusta más de Nicolás Capaldi es que pone ejemplos, digamos, más actuales, ¿no? Porque Schopenhauer, pues, es mucho más viejo, principios de siglo XX, y sus ejemplos, digamos, están muy alejados de la vida cotidiana, ¿no? En cambio, Nicolás Capaldi, pues, es muy actual. Luego está otro gran libro que yo les recomiendo, por favor, señoras secretarias y secretarios, que es el de Genaro Carrero. Sí es imprescindible, también hay que tenerlo repetido. Además, algunas universidades y algunos tribunales nos han hecho favor de subir versiones digitales a la red. Y eso está fácil de conseguir, que es justamente cómo estudiar y cómo argumentar un caso. Creo que ahí tú subiste El arte de tener la razón, ¿verdad? Que es el de Schopenhauer, sí. Muy bien, ese es un gran libro también, qué bueno que está en versión electrónica, El arte de tener la razón. Te lo recomiendo mucho, además es súper divertido. Schopenhauer sí que era sarcástico, es tremendo, la verdad. Pero bueno, de cómo estudiar y cómo argumentar un caso, igual y ahorita mismo lo encuentras, Alejandro, ahí buscándolo rápido. Yo tengo versiones también, ya saben, repetidas, porque me encanta, es de los mejores libros que he leído. Por ejemplo, primero, cómo estudiar Genaro Carrero, lo primero que dice es escuche a su cliente, y su cliente no es nada más usted como abogado litigante, sino, si uno lo piensa bien, pues es también que cuando eres secretario o secretaria, escuchar bien a lo que quiere su titular, magistrado o magistrado, y también escuchar adecuadamente a las partes. Esto es muy importante. A veces lo que nos hace falta en muchos sentidos es saber escuchar, ¿no? Porque vemos muchas personas que decimos que escuchamos, pero en realidad nada más oímos. La diferencia es que pues los que oyen, escuchan sonidos, pero no procesan las ideas. Mucha gente que está esperando que te calles para él hablar, porque él está pensando en sus ideas, no está pensando en las ideas con quien él interactúa. Pues eso no es escuchar. Genaro Carrero, en ese sentido, dice, lo primero que tienen que tener claro es qué es exactamente
lo que quiere el cliente, ¿no? Ponemos un ejemplo. Llega un cliente con un abogado, una mujer, y le dice, oiga, es que mi esposo, pues me golpeó y que no sé qué, y no me da la pensión, y yo lo que quiero es que, pues, que me dé la pensión. Y entonces, lo que hay que distinguir, dice él, es la pretensión de la posición jurídica. Si uno escucha bien, uno podrá distinguir entre posición jurídica y pretensión. Por ejemplo, usted puede asumir que es esposo de ella, pero si no tiene el acta de matrimonio, pues lo que tenemos es una posición jurídica, no una auténtica pretensión. ¿Se me va a entender? Pero si usted me escucha bien, igual y no se percató que ella le llama esposo en realidad un concubino. Conforme a las leyes, para ser concubino, en algunas 3 años, en algunas 5 años, en convivencia mutua y cohabitación, y solamente bajo esas condiciones, o teniendo un hijo o una hija. Pero un abogado que escucha sabe identificar este tipo de diferencias y también dialoga, no espera que se calle su cliente para decir lo que piensa, sino que además, pues, entabla un auténtico diálogo. Dice Genaro Carrió, no solamente de entrada sí le cree a su cliente, sino que además pide pruebas de que su cliente realmente tiene la razón, ¿no? Este es un discurso inaugural de una clase, de una universidad en donde Genaro Carrió pues dio esta gran plática, que después la complemento con este segundo libro que se llama Cómo fundar un recurso, nuevos consejos elementales para abogados jóvenes, y pues lo hacía justamente para efectos de darles buenas recomendaciones a quienes empezaban en la labor jurídica, porque como ya sabemos y lo hemos platicado, la gran diferencia entre estudiar en las universidades, donde conocemos de ideas, digamos, abstractas, es que en el mundo real nuestros problemas como postulantes, como jueces, pues son bien diferentes a la manera en que estudiamos el derecho. O bueno, digamos que tienen ingredientes adicionales a la manera en que estudiamos el derecho, ¿vale? Estos 2 libros son muy recomendables. Y bueno, imagínense ustedes que existiera un libro que dijera cómo estudiar y cómo realizar un anteproyecto, consejos elementales para el secretariado juvenil, ¿no? Algo así. Si eso existiera, pues sería un muy buen libro, pero pues todavía no lo tenemos. Si alguien se anima a escribirlo, adelante. Ok. Edward Levy es también un gran litigante estadounidense, libro de los 60s, que nos habla acerca de cómo razonan los jueces. Edward Levy lo que tiene, la verdad en aquella época sobre todo, disruptor en su comunidad jurídica, es que aplica la lógica al derecho. Los gringos, por regla general, yo creo que hasta al menos la gran mayoría de la escuela gringa, terminando con Ronald Dworkin, son autores, desde mi muy particular punto de vista y muy limitada, que son difíciles de leer y que son poco sistemáticos, ¿no? Si uno voltea a ver la tradición continental, pues ellos son demasiado analíticos, muy conceptuales, pero pues yo los gringos los veo como, digamos, un poco menos matematizados. Anita, para tú que estás ahí, que tú estudiaste en Estados Unidos, son más dados a, digamos, a establecer discursos largos con pocas precisiones conceptuales. En cambio, por ejemplo, uno ve la escuela italiana o la escuela francesa o la escuela española, alemana, y los alemanes, por ejemplo, la versión tudesca del derecho penal es hiper conceptual, ¿no? Cada palabrita tiene un significado, distinguen, por ejemplo, entre delito e injusto, es algo que jamás los gringos harían. Los italianos distinguen entre crimen y delito, y bueno, ese tipo de palabras, pues, a veces ni siquiera son usadas por los gringos, aunque ya he visto por ahí algún cambio, pero sí hay una gran diferencia. No es lo mismo leer, por ejemplo, la interpretación de Ronald Dworkin, que es muy compleja, la verdad, a leer la teoría de interpretación de la escuela, digamos, de los italianos, ¿no? Es absolutamente diferente. Pero Edward Levy, pues hizo un esfuerzo tremendo por explicar desde la lógica jurídica cómo razonaban tanto los litigantes como los jueces. Es que es un gran libro y está lleno y plagado de consejos. Consejos para ser un buen jurista, ¿no?
para distinguir entre un jurista experto y un jurista con poca experiencia, un jurista que inicia, un iniciado, ¿no? Es muy, muy buena obra. No sé si pronuncie bien François Martinier. Si alguien sabe francés, le rogaría que nos lo pronunciara adecuadamente. Y él tiene un libro, el único que yo conozco traducido, que se llama Técnicas de Argumentación del Abogado. Este es buenísimo también. La verdad es que sí me costó trabajo en su época conseguirlo. No sé si por hoy lo vendan fácil. Pero ese libro es demasiado bueno, muy delgado, muy pequeño, fácil de leer. Y también usa la antigua retórica forense de los romanos. Cita mucho a Cicerón. Cita mucho a los grandes juristas de todas las épocas, digamos, se apoya en los gigantes del derecho. Cuando digo gigantes, pues estoy hablando de Mucio Escévola, que es uno de los más grandes juristas de todos los tiempos, a quien todos deberíamos de leer, ¿no? A Quinto Mucio Escévola, a Gallo, también uno grande entre los grandes, a Cicerón, que pues está considerado uno de los, uno de los más grandes juristas, sí, digamos en el top 10 de los grandes juristas de todos los tiempos. Y con base en eso, pues nos propone algunas formas de argumentar persuasivamente. Este libro es sobre todo, digamos, de la versión persuasiva de la argumentación, y a mí me gusta. Es muy importante, por ejemplo, saber lo que es un exordio y cómo manejar adecuadamente un exordio en una demanda o en una sentencia. Muchos de nosotros no sabemos manejar bien los exordios, no sabemos dónde ponerlos ni cuál es su objetivo, pero François Martinier nos hace algunos ejemplos espectaculares acerca de la manera en que se debe de usar adecuadamente un exordio. El exordio es, digamos, la puerta de presentación de una argumentación, la forma en que se prepara el auditorio para ser persuadido y, pues, si quieren tener algunos ejemplos buenos y copiar algunas buenas ideas, pues no hay más que con François Martinier. Y luego otro libro que me encanta y que por favor también cuando puedan lean algo de Benjamin Nathan Cardoso, uno de los jueces más grandes que ha tenido Estados Unidos, de los más grandes jueces, joven, gran teórico, gran precisión conceptual, muy preocupado por resolver los casos de una manera razonable, pero también, sobre todo, una persona que se encargó mucho de reconstruir la manera en que juzgaban los jueces de Estados Unidos. O cosa que, la verdad, en México adolecemos. Casi no conozco, habrá así excepciones muy, muy raras, como por ejemplo un esfuerzo que hizo la Sala Monterrey hace algunos años para proponer un formato de sentencias. Pero la verdad es que hay muy pocos esfuerzos de los propios jueces para explicar la manera en que dictamos las sentencias. En cambio, Benjamin trató de hacerlo de una manera espectacular. Se preguntaba, ¿qué clase de procesos mentales tienen los jueces cuando resuelven? ¿Cómo justifican sus decisiones? ¿Qué es lo que hago yo para sustentar un voto? Entonces, ese tipo de temas, la verdad, los abordó de una manera espectacular. Recuerden que Benjamin, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en México, fue un juez de la Corte del Tribunal de Nueva York. Y estando en el Tribunal de Nueva York, se hizo muy famoso por la manera en que juzgaba. En un país así, pues, como siempre les he platicado, los jueces son una especie, jueces y juezas, son una especie de héroes o heroínas culturales. Esa es una gran diferencia con nuestro modelo jurídico. En México, los jueces no nos ven ni como un gran padre de familia, una gran madre de familia, no nos ven con ese aire paternal, no tenemos esa presencia, influencia en la cultura de nuestro país, sino es para pues, ser criticados o cuestionados, ¿no? Pero en Estados Unidos, la opinión de los grandes jueces siempre ha contado, siempre tiene un peso muy grande y hablan prácticamente de todos los temas, ¿no? Y siempre sacan sus cartas, las ponen sobre la mesa y hablan de las grandes preocupaciones de su país y han influenciado de una manera espectacular la forma de vida americana, ¿no? Han llevado a juicios tremendos. Por ejemplo, si a alguien le gusta el béisbol, tal vez uno de los juicios más importantes es aquel en el que se cuestionaba si la Liga Nacional de Béisbol de Estados Unidos pues era una liga libre de control jurídico o también se podía cuestionar desde sus salarios,
competitividad, unas cuestiones impresionantes. Es como si en México un tribunal se atreviera a verificar si no hay un monopolio inadecuado en sus torneos de fútbol, ¿verdad? En el torneo eso es impensable en un país como el nuestro, pero en Estados Unidos pues hay asuntos de verdad espectaculares. Benjamin Nathan es de esos que han modelado la vida, muchos de los que han modelado la vida democrática y cultural de Estados Unidos. Por eso pues, grandes autores, Bernard Shaw dice que leer las sentencias de Benjamin Nathan Cardoso es como tomar pequeñas perlas y cada sentencia es una perla que unida entre sí forma un hermoso collar de perlas. Imagínense qué bonita definición de un juez coherente que es capaz de generar joyas cada vez que emite una sentencia. Pues eso, sinceramente, todavía en México no tenemos algo así, ¿me doy a entender? Alguien que digan todas sus sentencias, las puede usted formar una tras otra y se provocará un collar, es como tener un collar de perlas, decían acerca de sus sentencias. Eso se los digo no para quejarme de lo que pasa en México, sino para tener fuentes de inspiración. ¿Quiere usted ser un buen secretario o secretaria? Pues vea a los grandes, o sea, vaya más allá, apele a instancias supremas de pensamiento jurídico. No voltee a ver solo al que está al lado, a la que está al lado, no voltee a ver solo a su titular. Ha habido grandes forjadores del derecho que van más allá de lo que uno cree, pues esos deberían de ser nuestros ideales o nuestras referencias. Tener como referencia a Benjamin, pues es algo, digamos, inspirador, que nos puede exigir de nosotros un esfuerzo adicional, ¿no? Bueno, finalmente Paul Kant, un gran libro, un libro mucho más moderno, que es este de Construir el caso, el arte de la jurisprudencia, que se hace las preguntas centrales de la decisión jurídica. Acuérdense que hoy por hoy, menos desde hace unos 20 años, el nervio de la teoría jurídica es justamente la teoría de la decisión judicial. ¿Cómo razonan los jueces? ¿Cómo valoran pruebas los jueces? ¿Qué teoría del derecho usan los jueces? ¿Cómo concilian en órganos colegiados sus decisiones? ¿Qué tipo de ideología hay detrás de las decisiones judiciales? Sin eso, uno también puede hacer sentencias y proyectos sin saber mucho de su propia ideología o de las ideologías existentes, pero sinceramente es mucho mejor saber que no saber. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿No? Ok, espero que alguno de esos libros les resulte interesante y repito, mi idea de un secretario o una secretaria es que sí tenga referentes básicos, teóricos, doctrinarios de este tipo de actividad, ¿no? A mí no me gustan las secretarias ni los secretarios que emprenden la huida hacia los proyectos solo leyendo el código, solo leyendo la ley y copiando precedentes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque un secretario que no tiene, una secretaria que no tiene este bagaje cultural, estas lecturas, pues digamos que tiene pocos elementos para racionalizar sus propias actividades. Tiene muy pocas herramientas para parar, hacer un alto y decir, bueno, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿No habrá ya alguna versión de esto? No, estoy inventando el hilo negro. ¿Cómo puedo mejorar mi argumentación? Para mí es muy importante tener secretarias y secretarios que tengan curiosidad por este tipo de obras, ¿no? No me canso de decirlo, pues, a mí me gustaría mucho que el secretario en general, hombres y mujeres que trabajamos en esto, y nos inclináramos más a este tipo de lecturas que a la reflexión política, ¿no? La reflexión política, pues sí se puede dar, es ineludible, pero hoy más que nunca se le reclama a la autoridad jurisdiccional electoral, pues la falta, digamos, de cánones de interpretación uniformes, congruentes, y la única manera que tenemos de defender nuestra profesión y nuestro oficio, pues es justamente basándonos en las obras de grandes autores, que en realidad los grandes autores no es por los nombres o por el prestigio, sino que es la acumulación histórica de conocimiento de un momento particular, ¿no? No sé si se acuerdan, pero Ortega y Gasset, en un gran libro, La masa, el hombre masa, hablaba de esto, es que hay personas que no tienen conciencia de los tiempos en que viven.
no tienen conciencia histórica, hay personas que no están conscientes de que los avances de la humanidad son una acumulación colectiva de conocimientos. Y entonces viven aislados con sus propias ideas, con sus propios recursos, y se mantienen al margen de los procesos cognitivos del pensamiento, que no son otros que cuando los grandes teóricos acumulan conocimientos, discuten y van perfeccionando a la humanidad a través de esas reflexiones profundas, ¿no? Es como si uno quisiera discutir acerca de la perspectiva intercultural, decir, no, es que esa perspectiva intercultural no es buena, no, bla, 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 sin tomar en cuenta toda la historia de dónde y por qué surgió la perspectiva intercultural para juzgar. Es la importancia, pues, repito, de siempre tener una referencia teórica. Bueno, pasemos a otro tema que no sea la sugerencia de libros, que ya se me está yendo el tiempo ahí, llevo 44 minutos solo con los libros. Vamos rápido. El curso que a mí me encargaron tiene dos variables que a mi parecer son muy importantes. Primero dice, pues, ¿qué hace el secretariado frente al caso? Entonces, a mí me gusta mucho que abordemos analíticamente las variables. Y el primer concepto que debemos de analizar es el concepto de caso. Por caso, para no darle tantas vueltas, pues vamos a entender que es un problema práctico y no es un problema teórico o matemático. Es decir, como toda la teoría del conocimiento se basa en estas dos, como en esta gran división. Hay problemas prácticos, que digamos, para sintetizar, son los problemas de la vida cotidiana, que plantean la toma de decisiones en las que no hay una sola respuesta correcta. Los problemas prácticos son aquellos en los que se deben de tomar decisiones, necesitan cursos de acción, pero no hay una sola respuesta correcta, frente a aquellos que le llaman problemas teóricos. Los problemas teóricos sí que tienen una sola respuesta correcta, ¿no? Si usted quiere hacer un puente entre el río Usumacinta, de tal calle a tal calle, necesitamos saber cuál es la presión del cemento que debe haber, cuánto cemento se va a gastar, qué medidas tiene, pues es un problema teórico, porque usando las herramientas de la humanidad que nos ha dado respecto de las matemáticas, el peso, la geometría, pues vamos a obtener una sola respuesta correcta. Si usted ya tiene diseñado el puente, tiene un problema teórico, porque ahora lo único que falta saber es en cuánto tiempo lo quiere terminar, y entonces calcula por minuto el tiempo de elaborar de un obrero, de un ingeniero. Ese es un problema teórico. No hay mucho a dónde hacerse. Un problema teórico también es cuando tenemos una ecuación de primer grado o segundo grado y queremos saber cuál es la solución, o tenemos una serie de incógnitas matemáticas que debemos despejar a través del uso de las fórmulas matemáticas. Eso es un problema teórico o matemático, ¿no? Claro, alguien me dirá, es que en las matemáticas también hay problemas irresolubles. Claro, nadie desconoce la existencia de sorites, ¿no? Las sorites son problemas matemáticos irresolubles, en los que no hay una sola respuesta correcta. También en la lógica existen ese tipo de problemas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo irresoluble del enunciado lógico que dice, bueno, problema lógico, que dice que todos los mentirosos, todos los cretenses son mentirosos. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Es muy clásico y pone en entredicho, pues, la precisión de la lógica. Que todos los cretenses son mentirosos. Un cretense dijo que todos los cretenses son mentirosos. Entonces, si un cretense dijo, entonces ese cretense es mentiroso porque forma parte del todo, pero a su vez, entonces lo que nos preguntamos es si lo que dice es verdad o falsedad. Es un problema de difícil solución. Si él dice que todos los cretenses son mentirosos siendo el cretense, pues es un problema que matemáticamente parece carente de una única solución correcta. Por eso se llaman sorites. Esos son, digamos, los casos especiales de problemas teóricos sin una única solución correcta. Pero en el tema de los problemas prácticos, lo que dice la teoría del conocimiento es que estos son problemas que tienen que ver con la doxa, con el mundo de lo opinable, con el mundo en el que todos tenemos opiniones. Aristóteles siempre señalaba que en el mundo doxático, pues todo era opinable, ¿no? Los problemas de la justicia, los problemas de la bondad, los problemas de los actos malos, los problemas de la ética, son problemas doxáticos. No hay una única respuesta correcta. Claro,
El propio Aristóteles, en los primeros analíticos, en la parte de la retórica, decía que de entre las opiniones siempre había que acogerlas de los más sabios. Todos opinamos, hay gente más sabia que otra, ¿no? ¿Y quiénes son los más sabios? Los que se han preocupado bastante por esos problemas, se han ocupado mucho tiempo en reflexionar acerca de esos temas, han contrastado sus ideas con otros y han medido en sus razonamientos con otros que también razonan, y en esa interacción siempre sale alguien más sabio, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir para aterrizar es que los problemas jurídicos, su expediente, su caso, es un problema práctico, de tal manera que no hay una sola y única solución correcta, ¿no? A pesar de que, bueno, pues Ronald Dworkin tenía esto de la tesis de la única respuesta correcta, que Atienza siempre dice que siempre habrá una mejor respuesta que otras. A mí me parece que si es acertado, habrá siempre mejor formas de eliminar soluciones totalmente irracionales, pero que siempre al final podrán competir, sobre todo en casos difíciles, complejos, trágicos, pues más de una solución posible. Y los criterios de empate son difíciles de determinar, pero en general, repito, lo que yo les quiero decir con esto es que, pues en su caso, sus sentencias, sus asuntos, son problemas prácticos, ameritan una solución y puede haber muchas soluciones y muchas formas de abordarlo. De tal manera que no hay que preocuparse cuando un secretario lo analiza de una manera y otro lo analiza de otra. O cuando una ponencia piensa una cosa y otra ponencia piensa otra. Cuando una sala regional tiene una solución y otros tienen otra. Eso lo único que revela es que se trata de un problema práctico. Es decir, un problema que admite más de una solución posible, ¿no? Si fuéramos academias de matemáticas y tuviéramos diferentes soluciones para el mismo problema, de los problemas normales, no las solites, pues entonces sí que estaríamos en un verdadero problema, pero somos tribunales de problemas prácticos. Cada quien lo hace de diferente manera y eso no tiene ningún problema. Es decir, esto nos tranquiliza porque, pues imagínense, si esto es así, ¿por qué nos habremos de escandalizar por el hecho de que un tribunal diga una cosa de un tema y otro diga de otra, ¿no? Salvo que sean notoriamente irracional una de ellas, pues sí podríamos decir que una no era una solución viable, sino una solución corrompida por un mal pensamiento, por una prueba, por una influencia. Pero si son dos sentencias razonadas, valoradas las pruebas, pues es perfectamente válido que quepan más de dos soluciones al mismo tipo de problemas. Esto no debe ser como un problema. Y bueno, también si los institutos resuelven diferente a lo que hacen los tribunales, pero ambos lo hacen de manera razonada, pues no se debe más que a otra cosa, que en el fondo lo que tenemos son problemas prácticos, problemas que no tienen una sola solución posible. Aunque la ley, que luego la confundimos con derecho, las disposiciones digan una sola respuesta, lo cierto es que eso todavía se puede interpretar y depende de cada caso, depende de cada prueba, depende de cada postulación. Ok, por eso yo les propongo siempre hacer una diferencia entre razonamiento práctico y razonamiento teórico. Porque si uno asume estos postulados de la teoría del conocimiento, pues uno se evita muchísimas discusiones y sabrá ubicarse en el hecho de que el razonamiento práctico, pues tiene diferentes vertientes, ¿no? Por ejemplo, para el razonamiento práctico al menos hay tres formas de solución posible. Uno que digamos es consensuado. Se toman decisiones a partir del concierto de voluntades. En un órgano colegiado esto se traduce en el hecho de que las soluciones no necesariamente son las que razona un solo ponente, sino que negocia la forma en que se soluciona un caso. Entonces dice, pues mira, no lo dijiste como yo lo propuse, pero es exactamente lo mismo, me lleva al mismo punto, pues pongamos lo que tú dices, no pasa nada. Esa es una forma del razonamiento práctico de resolver en órganos colegiados las sentencias. No hay otros que son de carácter meramente persuasivo, es decir, un poco decisionista, es tú buscas la solución, tú buscas el sentido y después justificas ese sentido, ¿no? Y otros son los que creen que son cognoscitivistas, que hay una sola interpretación posible y se pelean hasta la muerte por sus propias soluciones, por sus propios proyectos, sin tomar en cuenta que estamos frente a un razonamiento práctico. Y bien, ¿cómo se construyen los casos? La realidad es que el secretario o la secretaria tiene las grandes ventajas de que el caso ya viene, digamos, altamente construido por la forma en que las partes plantearon el problema, ¿no? El punto de partida de los asuntos que tenemos en nuestros tribunales
lo definen en gran medida los litigantes. Porque ellos son los que determinan bajo qué condiciones hacen valer sus derechos, en qué momento, en qué oportunidad, con qué estrategia. Y a los tribunales lo que les corresponde es verificar si esa estrategia es legal, si ese planteamiento está justificado, si esas pruebas justifican su planteamiento, y también contrastarlo con la defensa de la parte demandada. Es una gran ventaja porque, como ustedes sabrán, pues la mayor cantidad creativa del razonamiento práctico pues lo tiene el que tiene el punto de partida, que son los litigantes. Los tribunales también hemos sido demasiado creativos, pero en gran medida pues somos deudores de lo que a los litigantes se les ha venido ocurriendo, ¿no? Y es lo que el derecho nos permite. Por eso los gringos dicen que el derecho del caso es un derecho que aparece hasta que un jurista reconstruye el sistema normativo, todas las constelaciones del derecho al mismo tiempo, y lo enfrenta a su caso particular. Y una vez que cree que tiene una pretensión, la plantea ante los tribunales y empiezan los asuntos, ¿no? Yo me acuerdo de un gran autor, Alvin Toffler, un futurólogo ya muy viejo, Alvin y Heidi Toffler, que hablaban acerca de una demanda de un hijo que se quejaba de sus papás, ¿no? Un hijo decía, yo tengo vicios, no estudié, por la culpa de mis papás, porque me educaron mal. Y creía él que el derecho le protegía de ese tipo de educación indebida. Y entonces se inventó una demanda que se llama demanda de indemnización por ineptitud parental, ¿no? Entonces, pues demando a mis papás porque como padres fueron ineptos, no sirvieron para nada, soy un fracaso por su culpa. Bueno, pues ese es un case law. Es decir, es el caso en el que un litigante, una persona cree que sus problemas están albergados en el marco jurídico, que tiene derecho de acudir a los tribunales para pedir que le asista el derecho, ¿no? El case law en muchos sentidos se construye, y en Estados Unidos pues son muy comunes los case law. Nosotros también hemos tenido algunos que, digamos, se encuadran como en esa versión de construcción del caso. Pensemos en los de género, personas con discapacidad, que en algún momento, conforme el mismo sistema jurídico, no se veían posibles, sino hasta que alguien empezó a notar que el derecho, el sistema internacional, daba más derechos de los que en la práctica se les reconocían, ¿no? Por eso es muy importante el concepto de case law, la construcción del caso. Otra definición de caso es simple y sencillamente un problema de derecho o relevancia jurídica que amerita de una solución. Los tribunales siempre tenemos este tipo de problemas y lo que exigimos y pedimos es verificar si alguien que acude ante los tribunales tiene derecho o no a una solución jurídica. No me acuerdo, algún autor mexicano ponía un ejemplo, dice, ¿qué pasaría si ante un juez civil una persona va y hace una consulta y dice, oiga, señor juez, tengo un problema jurídico, ¿cuál? Quiero saber de qué lado es correcto montarse un caballo, si del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Cuál es la forma correcta de montarse en un caballo? Oye, tal vez sí sea una pregunta válida, interesante, pero no es un problema de derecho civil, no es un caso, no es un auténtico caso porque no exige una respuesta jurídica, ¿no? Claro que ese juez civil deberá desechar de plano esa demanda por su notoria y manifiesta improcedencia, es una petición frívola. Sí, resuelve usted su propio problema, el derecho no se ocupa de ese tipo de temas, esto no es un caso jurídico, esto es un caso de interés personal, ¿verdad? Pero no es un caso jurídico, ¿sí? Entonces, es muy importante esta conceptualización del caso. A mí me parece que en México no hemos trabajado adecuadamente estos conceptos. La verdad es que damos por sentado este tipo de temas, pero los gringos son muy dados a estas reflexiones. Hoy por hoy el derecho penal tal vez esté haciendo un esfuerzo por entender la teoría del caso, que les aseguro que muchos de nosotros no manejamos, no nos interesa, pero que nos vendría muy bien una teoría del caso, conocer la teoría del caso, sus elementos, sus oportunidades procesales, por ejemplo, para efectos del procedimiento sancionador, ¿no? Cada vez que alguien denuncia, tiene su propia teoría del caso, es decir,
tiene una postura acerca de la ilicitud de la conducta que denuncia y tiene una postura acerca de la calificación jurídica de esa conducta. Esa es una teoría del caso. ¿En qué momento se puede variar esa teoría del caso? ¿En qué momento la autoridad puede indagar de oficio la teoría del caso? Pues es algo que nos debería de interesar en materia de procedimientos sancionadores. Sin embargo, la verdad es que falta mucha pulcritud conceptual en, digamos, este tipo de temas en los que está inmiscuida la responsabilidad de las personas o la inocencia de las personas. También nos serviría mucho conocer mucho acerca de la teoría del caso para los que se defienden, ¿no? Para un denunciado. ¿Cuál es su teoría del caso? Dígame qué posición jurídica tiene usted respecto de lo denunciado. Y la teoría del caso estaría integrada por una de dos, o su propia versión de los hechos y además, o su negativa de la comisión de los hechos, además de su calificación jurídica. Y luego vienen estos otros problemas. ¿Qué teoría del caso acoge el instituto, el tribunal que resuelve una responsabilidad en un procedimiento sancionador? ¿Cómo se controla esa litis? ¿Es cerrada o es abierta al momento de imputar responsabilidad o al momento de impugnarla ante un tribunal electoral a un tribunal federal electoral? Pues parece que ahí la teoría del caso sí nos ayudaría bastante y evitaríamos pues esas estrategias de confusión o esos, digamos, cambios de ruta de la imputación de hechos, ¿no? En materia administrativa sancionadora, te pueden denunciar con base en 1000 teorías del caso y al final decir que eran otras teorías del caso diferentes con el problema de la indebido estado de indefensión que se deja al denunciado, ¿no? O también el denunciado puede defenderse de 20 maneras distintas durante las diferentes etapas del procedimiento sancionador. Es muy importante en ese sentido, pues ya ocuparnos del concepto de caso y no darlo por sentado ni ir usando indistintamente. Muy bien, seguimos, por favor. No nos olvidemos que los tribunales somos parte de un entramado social muy complejo. Lo que hacemos nosotros es producto de una intersección múltiple de hechos, personas, contextos, anhelos. No nos dejemos engañar, que lo digo con mucha categoría, ¿no? Digamos, son la única cara de la justicia. Todos esos discursos en los que se dice que los jueces X, los jueces W, los tribunales tal, todos son discursos realmente que no toman en cuenta todo lo que tiene que ver con el proceso de justicia. O sea, frases como esta de, es que los juicios son injustos, es que los jueces son corruptos, es que esto, lo otro, la verdad son calificaciones a los que les faltan muchos elementos, muchísimos elementos. Los tribunales somos producto de un conjunto de interacciones múltiples, no solamente de reformas legales, contexto político, sino precisamente y con más técnica somos el producto, nuestras sentencias son producto de una interacción múltiple, pero múltiple de derechos disponibles, capacidad económica del litigante, oportunidad del litigante, competencias del litigante y del actor o actora, disponibilidad de pruebas, contextos, posiciones jurídicas, oportunidades y capacidades para hacer valer un medio de impugnación. No es que se dicten las sentencias sin esos elementos, siempre habrá un conjunto de elementos que se interseccionan, múltiples, para que cada caso se vea de una manera específica. Y esto también los secretarios y las secretarias lo deben de tomar en cuenta. Hay veces que las secretarias o secretarios pretendemos resolver en un solo juicio todos los problemas del universo. Y, o sea, vamos a fijar un solo criterio, aquí voy a fijar el criterio para la eternidad, para todo el planeta, así, para todo el universo, en el que se diga que tienen que hacer X, W, Y. Siempre aspiramos a la trascendencia, a la fama, a la publicidad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado porque no olvidemos que los tribunales formamos parte de una intersección múltiple y que lo que más se nos pide a nosotros es resolver casos concretos con base en ese contexto particular, también generar estabilidad interpretativa, ¿no? Decía Zagrebelsky que
es muy importante la decisión judicial, la jurisprudencia, que él consideraba, digamos, como la interpretación estable del derecho, pero siempre críticamente razonado. Entonces, sensacional, ¿verdad? Sí está bien generar estabilidad interpretativa, pero nunca hay que dejar de hacerle una revisión crítica. Siempre podemos rectificar y siempre podemos cambiar. Yo les digo a mis secretarios y a secretarias que yo siempre me reservo mi derecho a cambiar de opinión. Es un derecho humano a cambiar de opinión. A veces me parece que esa es la solución correcta, pero después me doy cuenta que pues me faltaban muchos elementos o que frente a un caso concreto pues mi solución era incorrecta. Por eso yo me reservo siempre a cambiar de opinión. Me la cambian muy seguido cuando presento un proyecto que no es razonable frente a otro argumento que yo no había previsto y sin problema puedo cambiar mi proyecto, ¿no? Muy bien. En ese sentido, por eso decimos que la sentencia no es un acto aislado de una sola persona, de un órgano. La verdad es producto de una empresa colectiva. Las sentencias son producto de una empresa colectiva, donde hay institutos, partidos, coaliciones, litigantes, militantes, medios de comunicación, personas concretas, interseccionándose con sus actos, omisiones, pruebas, ocultamiento de pruebas, todo eso al final nos revela que las sentencias son un esfuerzo colectivo. Decían con mucho sentido, no me acuerdo quién, tal vez Merriman, decía que si quería saber qué tan evolucionada estaba una sociedad, deberías de ver las leyes que tienen aprobadas. Eso decía, si mal no recuerdo, John Henry Merriman. Y luego alguien lo corrigió y le dijo, no, si usted quiere saber qué tan evolucionada es una sociedad, lo que tiene que ver son las sentencias que se emiten en ese país. Y me parece que en mucho sentido tiene razón. Porque el derecho puede, en la letra, puede ser mucha avanzada, tener una constitución nominal que tenga todos los derechos habidos y por haber, hasta el derecho a la felicidad, de estilo Venezuela, pero que en la práctica su sentencia, su constitución, sus derechos sean así, semánticos, es decir, de palabra, pero no operativos. No se viven los derechos hasta que no son juzgados por los tribunales. Entonces, si usted ve las sentencias de los tribunales de Estados Unidos, se dará cuenta que ahí hay mucha democracia. Hay un modelo en el que pues, el que la hace la paga, en el que un asesino serial puede ser descubierto 20, 30 años después, de que no cesaron las investigaciones y que va a ir a la cárcel, ¿no? Y que las desaparecidas se encuentran y que quien cometió un ilícito, así sea el presidente del país, pues puede terminar en la cárcel o puede terminar procesado, ¿verdad? Hay un caso famoso en Estados Unidos de un republicano que estaba tan metido en su campaña que asesinó a su contrincante y descubrieron que había sido él y está en la cárcel, ¿verdad? Carol, se llama el caso Carol, creo. Cuando uno ve la sentencia se da uno cuenta de qué tan avanzada está esa sociedad. Pero si en una sociedad la palabra corrupción está en las leyes, pero no en su jurisprudencia y no en su sentencia, pues algo pasa con el tema de la corrupción. ¿Me va a entender? Es mucha palabrería de la corrupción en las leyes, pero en la acción no. En las acciones no. En fin, que una sentencia no es un acto aislado, es un esfuerzo colectivo. ¿Para qué le sirve a un secretario de estudio y cuenta saber esto? O una secretaria de estudio y cuenta. Pues tiene muchísimas implicaciones. Para empezar, pues tiene que estar consciente de que la demanda que está estudiando procede de una interacción múltiple de actores, de esfuerzos, de instituciones, ¿no? Si va a fijar un criterio, tiene que medir qué tan viable es que ese criterio resulte aplicable, eficaz, que realmente se pueda cumplir y no generar problemáticas sociales mucho más complejas, ¿no? Si uno es consciente de la mayor cantidad de personas involucradas en un asunto, un buen juez, una buena secretaria, un buen secretario, tomará en cuenta, respetará todo el esfuerzo que hay detrás de todo eso, ¿no? Piensen en los casos en los que estamos haciendo anteproyectos de nulidad de la votación, de cuando estamos analizando las actas levantadas por la ciudadanía en una jornada electoral.
Piensen que si somos tan exigentes como para pedir que escriban sin faltas de ortografía, sin errores, que no haya ni siquiera errores matemáticos explicables, como ha dicho la jurisprudencia del tribunal, pues prácticamente anularíamos todas las elecciones de toda la historia de este país. Pero el tribunal ha sido muy cauto y ha dicho que las autoridades de casilla, como son ciudadanos, pues suelen tener cierto tipo de errores que se pueden explicar a partir del contexto integral de la información que viene en las actas de casilla. Eso es una gran resolución, pero toma en cuenta el esfuerzo colectivo que se invirtió en una jornada electoral, que se invirtió por el país para conseguir que ese día hubiera elecciones. Y no es por salvarle la candidatura a nadie, es simple y sencillamente que se toman en cuenta la mayor cantidad de cosas posibles para juzgar un hecho que le atañe a la República. Muy importante, pues, tener conciencia de esta idea de que las sentencias son un producto de un esfuerzo colectivo. Seguimos, por favor, que me esté ayudando ahí. Vamos a algo más concreto, más sencillo. ¿Cómo se identifican los agravios? Bueno, aquí implícita está la recomendación de que lo primero que hay que hacer cuando se tiene un expediente, lo primero que se le recomienda al secretariado es que lea la demanda. Porque digamos que la demanda es como el punto de partida para saber de qué se duele la actora, el actor, cuál va a ser la litis sobre la que versa la sentencia, qué clase de temas se están planteando ahí y sobre todo, pues, qué es lo que tengo que indagar frente a las pruebas que se ofrecieron, frente a los argumentos del acto reclamado o frente a la existencia de la omisión injustificada de la autoridad, ¿no? Y cuando uno lee las demandas, yo siempre recomiendo esto, tener en la mente, por favor, cuando leen una demanda, que no todos hablan como nosotros, que no todos saben lo que nosotros. Muchos abogados que ya son muy sofisticados en el amparo son demasiado exigentes cuando ven una demanda de amparo y al más mínimo detalle aprovechan para desechar, declarar inoperante, sobreseer. A los electoreros también nos está pasando algo así. Creemos que se ha sofisticado tanto el derecho electoral que basta con cualquier error, defecto argumentativo como para empezar a buscar la inoperancia. Pero nosotros debemos de partir de la idea de que los litigantes no necesitan hablar como nosotros, ni necesitan decir las cosas como nosotros las diríamos. Ellos pueden decirlo de una manera distinta, siempre y cuando esté la idea, pues hay que tomar la idea. Por eso, esta idea de la hermenéutica jurídica, si pueden, por favor, estudien un poco de hermenéutica jurídica. Recuerden que la palabra hermeneia es de origen la palabra griega de latín, que después en el latín se tradujo como interpretatio, y que hermeneia significa misterios, descubrir misterios, ¿no? Por eso, en mucho sentido, por ejemplo, la hermética, que son aquellos que se dedican al estudio de los misterios del universo, ¿verdad? Alex, tú eres experto en estos temas. Por ejemplo, se dice que, no sé, que en el espectacular disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, se revelan los misterios de la humanidad, se revelan todos los misterios del universo con voces de John Lennon, la gran disco, ¿verdad? Oigan, ¿me permiten tantito? Me está llamando mi presidente, denme un segundo, voy a cerrar tantito el audífono, el audio para poder contestar. Denme un segundo. Adelante, magistrado. Aprovecho para comentarles a todas y a todos, si gustan ir con base en lo expuesto por el magistrado, ir planteando sus preguntas, lo pueden hacer, ustedes lo saben, levantando la mano a través de la posibilidad que nos ofrece la plataforma, o si tienen algún problema con el audio o prefieren que yo lea la pregunta, la pueden escribir a través del cuadro del chat, del cuadro de comentarios que está en el ángulo superior derecho. Gracias. Mil disculpas, pero ya saben que ahorita estamos a tope con el trabajo. Todos estamos igual. Por eso quisiera yo acabar unos 20 minutitos más. Y bueno, pues dar oportunidad que podamos seguir. Perdón, Alex, me quedé en esto de la hermeneia, en la hermenéutica. La hermética, digamos, el estudio de los grandes misterios de la humanidad. Pongo otro ejemplo, Fulcanelli, ¿no? Que escribió el libro del misterio de las catedrales. Fulcanelli, un gran iniciado, que también
decía que las catedrales góticas escondían misterios que las construyó, habían dejado signos, símbolos, con pasadizos secretos, con conocimiento oculto acerca de lo que era el hombre, el ser humano, la humanidad, la divinidad. Fulcanelli, por ejemplo, decía que nunca entráramos a una iglesia gótica que tenía su altar viendo hacia el oeste, porque ahí se oculta el sol y es una iglesia que te conduce a la oscuridad, ¿no? Tú entras, caminas hacia allá, hacia el altar, y está conduciéndote a la oscuridad. Eso decía Fulcanelli, no sé, pero lo que quiero poner es un ejemplo de lo que la palabra hermeneia significa. Es el descubrimiento de misterios ocultos. El derecho, en mucho sentido, tiene esto de que las palabras tienen soluciones que van más allá del simple texto. Esto lo entendieron desde sus orígenes los juristas. De hecho, los juristas, como ustedes saben, por ejemplo, en Harold J. Berman, que yo les recomiendo mucho, Berman, que escribió este libro de la formación de la tradición jurídica de Occidente, reconstruye la manera en que nació el derecho y decía que pues los primeros juristas fueron pontífices. Los pontífices tenían el conocimiento divino para saber cuáles eran las soluciones para casos jurídicos. Y el derecho, la práctica jurídica, surgió con estas fórmulas sacramentales que solamente los pontífices, a las que solo los pontífices podían entrar y que permitían develar los secretos de las soluciones divinas adecuadas. Los pontífices fueron una clase privilegiada que dictaban, hacían el dictum acerca de qué era lo jurídicamente bueno o malo, lo ético. Y en ese sentido, bueno, pues el derecho, si uno lo ve de esa manera, pues si uno parte de que el texto legal tiene soluciones escondidas, no solamente lo que dice el texto, sino también las escondidas dentro del texto, si uno aprende eso, sabrá que hay mucho derecho entre líneas. Esto es muy importante, pues. Hay mucho derecho entre líneas. Hay un libro sensacional de Gladys Acosta, que yo le recomiendo a las feministas mucho, que se llama Las líneas torcidas del derecho, ¿no? Las líneas torcidas del derecho, una gran obra, porque también da mucho idea, bueno, tiene que ver con la forma en que las mujeres son discriminadas en el derecho penal, procedimiento penal, pero Gladys Acosta hace referencia a esta idea que pues algunos cristianos decían, acerca de que solo Dios puede dictar justicia con líneas torcidas, ¿no? También un poco la idea de la vara de Lesbos de Aristóteles. ¿Se acuerdan de eso? Hay una vara con la que se medían superficies planas, pero pues la vara de Lesbos permitía cierta flexibilidad, entonces también permitía medir superficies redondas, oblicuas, sin romperse. Entonces él decía, el derecho se debe aplicar como la vara de Lesbos, se debe adaptar a la superficie, se debe adaptar al caso, no nada más es plana, también puede curvearse, ¿no? Esa es la idea de la aplicación torcida del derecho. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que un buen secretario, una buena secretaria, sería recomendable que aprendiera a leer entre líneas, que no solamente vea las soluciones textualmente previstas por el legislador, sino que además extraiga aquellas soluciones implícitas que el legislador no quiso, no pudo contemplar, pero que están ahí en el derecho. Actualmente a eso, grandes juristas, ¿no?, le llaman, por ejemplo, estas ideas de la suprainclusión y la infrainclusión. Si usted atiende al siguiente nivel del derecho, que no es nada más el texto, sino las razones por las cuales se puso ese texto, usted también tendrá dos visiones del derecho totalmente diferentes. En otras palabras, un buen secretariado no nada más ve el texto, sino las razones por las cuales está ese texto. Eso es muy importante, ¿no? En eso uno le juega mucho al adivino. O sea, ¿por qué se pide este requisito? Por ejemplo, ¿por qué se pide que una demanda tenga firma autógrafa? ¿Por qué? Bueno, pues porque es la manifestación de la voluntad, porque solamente así nos consta que el derecho le reconoce la autoría de ese documento y que su voluntad es la que contiene ese documento.
Pero si uno dice, bueno, y si constato la voluntad a través de otros mecanismos, ¿puedo prescindir de la firma autógrafa? Pues claramente sí. Y entonces fíjense aquí lo que pasa, que por ejemplo el juicio en línea que tenemos acá es una interpretación de las razones de ser del registro de firma autógrafa. ¿Por qué? Porque a pesar de que no está autógrafa de su propia mano, sí que hay mecanismos que permiten identificar la voluntad de quien presentó ese documento. Y no lo hace con su propia mano, lo hace a través de otros mecanismos que garantizan que esa persona manifiesta su voluntad a través de una firma digital segura. ¿Sí me va a entender? Entonces, si uno se quedara solo con el texto, el juicio digital no podría tener justificación, no sería válido. Pero si uno va y penetra más al texto, si uno va más allá, entonces el texto es una parte del derecho, es algo a tomar en cuenta, pero también es algo a tomar en cuenta la dimensión justificativa de esa disposición. Y entonces quien ve esas dos cosas tiene más derecho que el que solamente ve una. Hay secretariado que solamente ve el texto de la ley y él trabaja con muy poco derecho. Y una visión pobre del derecho. Y una visión sesgada, limitada del derecho. Y hay gente que litiga así con solamente palabras del legislador. Hay quien juzga así solo con palabras del legislador. Y hay secretariado que también solamente proyecta con las palabras del legislador. Pero si él hace una reflexión y trata de penetrar más allá de la letra en la dimensión justificativa, es decir, las razones de ser, verá que hay más soluciones que las que aparecen textualmente. Hay soluciones, hay casos ahí que están supra incluidos e infra excluidos. Oye, está prohibido entrar con perros, ¿no? Pues si traigo un oso, pues también está incluido. Oye, pero ahí no dice, solamente dice perros. Pues sí, amigo, pero por mayoría de razón genera el mismo peligro, más peligro que el perro. Entonces, es una permisión infra excluida, pero es una permisión supra incluida. Yo te puedo correr, porque con tu oso no tengo por qué permitirte que entres, porque es a mayor razón aplicable la que prohíbe perros. ¿Sí me entienden? Pero mucho secretariado, mucho, de verdad se los digo con mucho respeto, solamente ve la letra de la ley. Entonces les pides, oiga, ¿qué dice la legislación acerca de este tema? No, pues la ley no dice nada. Se quedan con eso y se van con esa solución. Dicen, no, pues le entre líneas la ley, vea la justificación de esa norma, qué es lo que pide, por qué sí, no, ¿no? Y entonces se generan soluciones más completas. Esto le llamaban el derecho como integridad, no nada más Dworkin, sino también Berman. El derecho como integridad es tomar en cuenta todas las razones por las cuales el legislador prohíbe, permite, faculta algo. Y eso es muy difícil de tener, ¿eh? ¿Por qué es más fácil ser un jurista de textos que un jurista de justificación del texto? Porque quien ve la justificación del texto es un secretariado muy estudioso. Hay que voltear a ver la historia de ese texto. ¿De dónde surgió el requisito de comprobar domicilio? ¿De dónde surgió el requisito de la firma autógrafa? Tiene que ver la historia de esa institución, tiene que ver cómo lo han tratado en otros países, tiene que ver muchos criterios. En cambio, la otra persona que no tiene esa visión, nomás se limita a bajar el texto en la computadora o abre su código y dice, mira, un requisito para el registro es comprobar domicilio, pero no conoce la historia de ese. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo tener todos esos elementos a tener un solo elemento. Ahora les digo algo, la gran mayoría aplicamos solo el texto. Ya casi nadie voltea a ver la historia de ese texto, la justificación de ese texto. Ya casi nadie voltea a ver eso. Ya casi a nadie le preocupa eso. Nos hemos conformado con muy poquito derecho. Y por eso, bueno, pues digamos que hemos sido muy fieles al texto del derecho, pero no fieles al derecho. Muy fieles a la ley, pero no muy fieles al derecho. ¿Vale? Bueno, entonces, con esto yo quisiera darles la primera recomendación al nuevo secretariado. Diversifiquen sus fuentes jurídicas, no se limiten al texto, busquen la historia de ese texto, busquen la jurisprudencia de ese texto, tengan extensión, busquen derecho comparado de un texto similar, busquen sentencias de ese texto de otros países y, bueno, traten de indagar acerca de la historia, los usos que han tenido esas instituciones, ¿no? José Ramón Cosío ha escrito un libro sensacional acerca de las sentencias que se emitieron en la época hegemónica
de cierto partido en este país para demostrar que en mucho sentido, pues las sentencias de los jueces contribuyeron a un grave problema de legitimación democrática, ¿no? No sé si han pensado en esto, pero tenemos jurisprudencia de la quinta, sexta época, que por ejemplo decía que valía más la declaración rendida ante un policía que ante un juez. Pues eso le dio mucho poder, bastante poder a los cuerpos policíacos de este país, ¿no? Negro Durazo, la época de las grandes corporaciones policíacas del país, pues, pero estaba validado a nivel jurisprudencial. O, por ejemplo, la discriminación que había en la jurisprudencia mexicana contra la mujer, ¿no? Había una disposición del Código Militar que decía que las mujeres casadas y divorciadas las viudas, las mujeres casadas y divorciadas y las viudas no tenían derecho a una pensión militar. Y estaba hecha sobre la idea de que las casadas divorciadas habían fracasado en su matrimonio, entonces no merecían una pensión, como si eso fuera un regalo, ¿no? Una vez muerto el padre, no merecían un regalo. Y entonces, desde la jurisprudencia, pues no se tenía una perspectiva de género, de discriminación, era sexista, se usaba el sexismo, pues, y aún así, pues nuestra jurisprudencia, pues, era válida y era legítima. ¿Qué significa esto? Pues que los jueces también contribuimos para definir cómo es nuestra sociedad, si es democrática, igualitaria, si compensa o no compensa las desigualdades, si es indiferente a las desigualdades. En eso también participamos los jueces. Pero bueno, la otra recomendación que hacemos es que siempre que lean las demandas, tomen en cuenta que no hay lecturas neutrales. No hay una lectura pasiva no las leemos sin pasión, no las leemos sin conocimiento, o no las leemos sin intención. Todas las lecturas de las demandas siempre traen una intención. Aquí lo que hay que hacer es despojarnos de nuestras pasiones o preferencias, ¿no? Si alguien ve un partido y dice, ay, no, ya sé de qué partido, ay, ya sé qué abogado es, y empieza a desconfiar, ay, este es de género, entonces, si por ejemplo, ven una demanda de género y ustedes de inmediato piensan que le tienen que dar la razón a la demandante, ahí hay un problema, pues, de neutralidad o de identidad. ¿Por qué? Bueno, porque, pues, puede ser que no pueden asumir que alguien tiene la razón solo porque se sustenta como tal o cual, sin verificar si realmente las pruebas y su pretensión está ajustada a derecho, ¿no? Pues sí, yo sí tengo conocidas y conocidos que ven un tema de problemas indígenas, no, ya sí, es indígena, entonces ya casi que me dicen, en automático tiene la razón, tenemos que darle la razón, forzosamente tenemos que darle la razón, y no. Ahí lo mismo, hay que ser cuidadosos con todos. Una cosa es aplicar la perspectiva intercultural, una cosa es aplicar la perspectiva de género, y otra cosa es prejuzgar, y eso sí es muy peligroso. Por eso, pues ahí hay que hacer fronesis, ¿no? Salirse de uno mismo y empezar a ver dos veces. Ok, entonces en ese sentido siempre, sin ser prejuicioso, tratemos de mejorar el texto. Siempre les digo en esto que Platón decía que siempre hay que ponerse en el lugar del otro, en el lugar de quien habla. Hay que tratar de mejorar el texto, no de empeorarlo, no de hacerlo su peor versión posible. Los teóricos son muy dados a cuando discuten entre sí, por ejemplo, no sé si han visto debates de Antonio García Amado contra Manuel Atienza. Un día Antonio García Amado le dijo a Atienza, oye, es que tú me das la versión de mí mismo, o sea, cuando tú criticas mis teorías, tú las interpretas lo peor posible. Y Atienza le dijo, no tengo ningún deber ético de dar la mejor versión posible de tu teoría. No tengo el deber ético, ese sí no es un deber ético, en eso estoy de acuerdo. ¿Sí se fijan en esto? Yo tengo que encontrar la peor versión tuya para demostrar que estás equivocado. Yo tengo que encontrar la peor versión tuya que es posible y viable y válida para demostrar que tu postura es teóricamente insustentable. Pero no tengo por qué dar la mejor versión, porque la mejor versión entonces ya es otra teoría. ¿Ya se fijaron? Esta es una teoría mejorada, pues si es una teoría mejorada es diferente, entonces mejor la hago mía. Pero en el derecho no se vale, y sí se tiene un compromiso ético con el fomentar una mejor lectura posible de la demanda, no la peor versión posible de la demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que muchas veces el secretariado trata de enfatizar algún error, por ejemplo,
si una persona en una demanda, hoy lo estábamos viendo, dice, es que se incumplió con los estatutos y eso le genera inelegibilidad. Y entonces alguien dice, no, pues es que la inelegibilidad solamente está en la ley, no está acá donde tú dices, entonces inoperante. No, a ver, espérame. Usted está enfatizando en la palabra elegibilidad. Pero ese no era el verdadero problema. El problema es que él afirma genéricamente que hay un incumplimiento de los requisitos del estatuto y aunque le haya llamado malamente inelegibilidad, sí está diciendo algo que se debe de estudiar. ¿Cuál? Pues verificar si conforme al estatuto y la convocatoria, esa persona reúne o no los requisitos. Se llamen como se llamen. Oiga, pero es que le llamó inelegibilidad, entonces son requisitos del no. Pues, ok, entonces empeoremos el texto. Y digámosle la elegibilidad son ABC, usted está hablando de WY, adiós. Pues no es la manera, creo yo, de convencer y persuadir a una persona de que no tiene la razón. Si le llama de una forma, pero nosotros sabemos que es de otra, pues es una simple precisión terminológica que el juez debe hacer y para lo cual le debe mejorar el texto, aunque eso no significa que tenga o no la razón. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Si nos regresamos, por favor, últimas recomendaciones para leer adecuadamente una demanda. El agravio como argumento. Muchas veces, bueno, generalmente le llamamos agravio a lo que en realidad es un argumento. El agravio, digamos que es el producto de la demostración de que algo, una resolución es contraria a derecho, pero así se llama en la ley, es agravio. En realidad, yo siempre he dicho, es un argumento. Es un argumento de buena prueba, es un argumento de validez de la pretensión. Y como siempre les digo, no confundan argumentos con razones. Muchos confunden argumentos con razones. Habrá muy buenas razones para una cosa, pero una razón por sí sola no es un argumento. Una razón por sí sola es algo menos. Perdón, tuve una interrupción de una menor de edad que es mi hija. Y ellas no entienden de razones. Así que estaba hablando, bueno, ahorita todavía no. Entonces estaba diciéndoles que un buen secretariado no solamente da razones, sino argumentos. Y los argumentos están compuestos no solamente de razones, sino de pretensión, respaldos, garantías, condiciones de refutación. Al menos, digamos, en una versión así muy sintética. Los argumentos tienen que tener esos elementos que nos permitan identificar un punto de partida, un puente entre el punto de partida y el fin que se persigue. A eso sí le llamamos razones. Luego tiene que tener un enlace para que esas razones estén respaldadas con una norma general, que podemos ser norma. Esas normas a su vez sean válidas, eso le llamamos respaldo, garantía, y que las condiciones de refutación, es decir, todo aquello que pueda contravenir cada una de esas conexiones, pues se hayan refutado, ¿no? Esa norma no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque hubo una reforma de tal ley y no sé qué. Ah, bueno, pues entonces estaba en transición la validez de una norma. Hoy esa norma se declaró inconstitucional por la Corte, entonces no tiene garantía. Pero que seamos capaces de identificar las posibles refutaciones. La gran mayoría de nosotros en la práctica no hacemos argumentos, damos muchas razones, pero no tenemos preparados los argumentos. Cada vez que uno cuestiona algo, uno lo va notando, pues porque se da uno cuenta que entre todos pensamos mejor y que todos pueden encontrar diferentes puntos de vista y esas refutaciones van apareciendo con la discusión y la deliberación colectiva. Y por eso un argumento de antemano, como un buen ajedrecista lo haría, lleva 8 jugadas de adelanto. Entonces, si hago esto, aquel va a hacer esto, y va a salir esto, y luego yo sigo con esto, y estas son las posibles 10 jugadas. Y así piensa un buen secretariado, ¿no? Se adelanta esas jugadas y contempla los escenarios posibles y refuta de antemano esos escenarios. A eso alguno le llama lógica saturada, ¿no? La lógica saturada les permite agotar todo tipo de argumentación, todo tipo de argumentos para evitar una refutación. Un buen secretariado debería tener mucha lógica saturada. ¿Vale? Seguimos con la siguiente lámina, por favor. Yo ya les he dicho que
en muchas ocasiones que conforme a la ley orgánica los secretariados no hacen proyectos, aunque con mucho cariño decimos, hey, mi proyecto se aprobó. En realidad, quien hace proyectos son los magistrados que lo presentan al Pleno. Por la ley orgánica, la facultad que tiene el secretariado es de presentar anteproyectos. Son documentos de trabajo, ¿no? Ya les hemos comentado que en otros países pues, no existe eso de secretario proyectista, ¿no? Eso es muy raro. Ni los gringos lo usan, ni los españoles, por decir lo que yo conozco. Usan letrados, que es diferente, pero realmente casi todos los jueces dictan sus sentencias, ¿no? Los redactan y todo. Y bueno, los anteproyectos, que son documentos de trabajo, se le presentan al juez, al magistrado, y el magistrado, cuando lo somete a consideración del Pleno, se convierte en un proyecto y después en una sentencia. Y en esto, pues hay muchas cosas que decir, ¿no? A ver si seguimos, por favor. Hay una cita ahí de Clarence Morris que no es muy simple, que la verdad ni tiene caso, ahí la leen y es fácil de entender. Algo más, la que sigue, perdón. Lo que les decía hace rato es que el texto legal no es derecho. El texto por sí mismo, diría algunos teóricos, los realistas sobre todo, es algo a tomar en cuenta. ¿Cómo que algo a tomar en cuenta? Pues hay más cosas que tomar en cuenta, muchísimas cosas más que tomar en cuenta, ¿no? Pues se tiene que tomar en cuenta el tipo de demanda que sí, si está en tiempo o no, porque por mucho que el texto de ley diga una cosa, si la demanda es extemporánea, aunque se tuviera la razón en el fondo, pues es extemporánea y ya nunca llegamos al fondo. Se va a contravenir lo que decía el derecho. El derecho decía que para tal o cual debió haber sido registrada una persona con discapacidad, por decirlo así. Pues sí, pero si la demanda es notoriamente extemporánea, pues lo sentimos mucho, pero esa persona no va a poder ser registrada. ¿Y me va a entender? De tal manera que el texto legal es algo de lo que debemos estudiar y estar conscientes, pero también su interpretación, también los problemas extranormativos que aparecen con ella, cargas de trabajo, pruebas que están a disposición de las partes o de un tercero, si nos las van a dar o no, si existen o no, si no han desaparecido los vestigios, si no han desaparecido las pruebas, si hay tiempo para resolver, hay muchos otros intereses en juego, ¿vale? Bueno, ¿qué más sigue? Y cuando uno hace un proyecto no debe confundir este tipo de temas. Una cosa es el texto legal y otra cosa es el derecho. Sí, lo que sigue, por favor. Ok. Ya con esto termino, en esta laminita terminamos y platicamos si quieren, y si no, pues ya los dejo descansar. Rápido. Se espera que el secretariado tenga una respuesta técnica o al menos un abanico cerrado de soluciones. Pero ¿cómo esperamos los titulares que nos ofrezcan una respuesta técnica? Primero, no que nos lleven problemas para discutir, ¿verdad? Que sí se vale, yo no digo que no. Nada más que hay que discutirlos de la manera más informada posible. Más informada posible. Es decir, después de haber leído el Corpus Juris, que ya interpreté como secretario, después de haber analizado toda la jurisprudencia y precedentes aplicables al caso, después de todo eso, si subsisten las dudas, no encontré el precedente adecuado, no encontré la jurisprudencia exactamente aplicable, la ley no es clara, esto es un tema que luego dicen, este es un tema de criterio. Eso es así. Lo que sí hay que tener claro es todo el corpus juris, es decir, el derecho en su integridad. La ley dice esto, ha sido interpretada en este sentido, hay estos precedentes, hay esta jurisprudencia, a derecho internacional pasa esto. Eso es lo que espera, digamos, un titular de un secretariado. No espera que lleguen con todas las preguntas del mundo, desde la pregunta 0 hasta la pregunta 10,000 o infinita, ¿no? Oigan, es que la demanda no trae firma al final, sino al calce. Oye, amigos, tengo dudas si admitirla o no. Pues, señor, eso es de derecho básico, criterios básicos. Donde esté la firma, eso es válido. Ah, bueno, pero aparte, no es firma propiamente, es un nombre y una huella digital. ¿Qué hago con eso? Pues, imagínense, empiezan así ese tipo de preguntas y uno dice, pues esta persona no tiene la más mínima idea de los criterios básicos de los jueces. Y es que además, en el primer lugar tiene un nombre, o sea, al inicio de la demanda tiene un nombre y al final tiene otro nombre. Dice José María Concepción y hasta abajo dice José M.C. ¿Qué hago? Ah, y además en la credencial del lector que acompañó, nomás dice JC. ¿Qué hago?
Porque cada cosa que se le va presentando genera incógnitas, misterios, que el titular le debe de resolver, siendo que pues, en esos temas ya hay mucha jurisprudencia al respecto. Oiga, tengo otra duda en esa misma demanda de JCM. Fíjese que señala en el apartado de autoridades al partido y al instituto, pero ya en los hechos solamente señala al partido y en los agravios señala al instituto. ¿Cuál es la autoridad responsable, magistrado? El que usted diga, ¿no? O sea, diga, por favor, pues usted solucione eso es de conocimiento básico, pero se fijan, cada que va avanzando en algo, tiene preguntas. Pues no, lo que se espera de un buen secretariado es que al menos ese tipo de temas tan básicos que aparecen en cualquier tipo de demanda nada más electoral, pues sí tenga una idea clara, que ya haya estudiado todos los criterios que hay de la Corte y de los tribunales acerca de cómo se tratan ese tipo de temas, ¿no? Cómo se distinguen los agravios, las violaciones formales, en qué consiste el derecho de petición, cuáles son los alcances de las instituciones básicas de nuestro derecho, cuál es la diferencia entre la acción y la excepción, la acción y la competencia, cuál es la diferencia entre la pretensión y la causa de pedir. Conocimientos básicos que debe tener todo secretariado que quiera empezar a hacer anteproyectos de sentencia. Bueno, luego también lo que sí es imperdonable es que no conozca bien los hechos que está estudiando. Tiene que tener claramente trazada la línea del tiempo. Tiene que tener con precisión, tiene que entender con precisión los hechos. Esto Carneluti decía mucho. Dice, yo prefiero un jurista provista que un jurista derechista, ¿no? Hay muchas personas, mucho secretariado que les da por hacer poemas jurídicos. Quieren hacer interpretaciones fantásticas, palabrerías prestigiantes, quieren generar grandes criterios, quieren usar a grandes teóricos, quieren hacer citas espectaculares, quieren tener la frase de la semana en su sentencia, pero las pruebas ni las toman en cuenta. Decía Caneluti, es probo aquel hombre que prueba su dicho. Aquella persona, sí, Caneluti era, digamos, no tenía perspectiva particular, siempre dice hombre, el hombre que prueba su dicho. Digamos, es probo aquel que prueba su dicho. Es probo aquel que aclara los hechos. Los jueces debemos ser muy cuidadosos con lo que realmente acontece, con lo probado en juicio, debemos ser muy cuidadosos porque sin claridad en los sucesos, en los acontecimientos, no se puede decretar justicia. Sobre la base solo de palabras jurídicas, la justicia es una justicia totalmente arbitraria. Eso se puede ser justiciero y no justo. Alguien que solo se le ocurren buenas ideas y buenas interpretaciones es justiciero, no es justo. El justo es aquel que toma en cuenta los hechos y los hechos probados en juicio. Y no da por sentado nada. Si un actor pues, dice, no, pues es que yo sí me inscribí, pues pruebe que se inscribió. No, si tengo facultades, pues investigo si usted se inscribió, pero no voy a asumir, solo porque usted lo dijo, que ya se inscribió. No voy a asumir que usted tiene tal o cual cosa si no hay una presunción que lo proteja, ¿no? Si me autoescriba, bueno, y hay una presunción. Pero uno no puede dejar de ver los hechos con pulcritud. Esto es algo que la secretaría se lo tiene que grabar bien. Esto es así como no mentir en juicio, no dejarse llevar por mentiras en juicio. Constatar, no confiar en ninguna versión, sino constatar y tener claro los hechos que están probados en el expediente. Y ya después también un buen probista es aquel que toma en cuenta la probática, es decir, la ciencia que se dedica a las pruebas. No sé si se acuerdan, pero hubo, en Estados Unidos hay unos teóricos muy grandes que se están dedicando de nuevo a la probática, que es la ciencia y tratado de las pruebas. En la probática se estudian los gringos. Ahora, fíjense nada más qué cosa, que acá nosotros no, la verdad, es otro de los grandes temas que no hemos discutido, la probática. En la probática se estudian las estrategias probatorias. Cómo un litigante va a plantear el juicio y con qué pruebas va a disponer y bajo qué elementos las va a presentar, ¿no? Un litigante en Estados Unidos, cuando va a su cliente y le dice esto pasó, bla, 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 el litigante va y hace inspecciones oculares, visitas in situ, acerca de si sus hechos eran o no probables.
Acá en México somos más de escritorio, los litigantes son de escritorio, lo que le digan las partes, lo que le manden los peritos, pero no somos mucho de visitas in situ. Pero además de que ellos tienen toda una rama del estudio de la probática, de litigio, también acerca de los jueces. Ellos distinguen entre indicios y pruebas. Nosotros muy difícilmente probamos, aunque tenemos la prueba indiciaria, pues la verdad es que es un tema conceptual, es un tema de elementos probatorios, ¿no? En otras palabras, es por ejemplo, si yo me pongo a verificar los procedimientos sancionadores, sinceramente hay muchas confusiones acerca de fuentes de prueba, medios de prueba y valoración probatoria. ¿Por qué? Porque pues, para todos nosotros es igual. Para nosotros es igual un concepto y otro, cuando en realidad pues sí hay grandes diferencias, ¿no? El ejemplo más típico es este, de usted omitió de decretar tal reporte y yo encontré tal cantidad. Eso es un indicio, es una fuente de prueba, es un medio de prueba. Pues si uno los confunde, uno puede correr el riesgo de justificar indebidamente una decisión o criticar indebidamente una decisión. Yo tengo una fuente de prueba que revela que al menos usted gastó esto, no es lo mismo a decir que usted gastó esto. Más, por lo pronto tengo esa fuente de prueba que se convierte en prueba una vez que la someto al principio contradictorio y en la que usted no me demuestra que sí cumplió con su deber de rendir tal o cual informe. Son cosas distintas, son niveles de justificación absolutamente diferentes. Perdónenme si soy muy abstracto en el ejemplo, pero bueno, no puedo ser tan concreto, pero creo que todos más o menos me entienden acerca de hacia dónde voy, de qué estoy hablando, ¿no? Es muy importante tener una valoración adecuada de las pruebas y una conceptualización clara de los hechos, tener conceptos de hechos y afiliarse a alguna escuela de la probática. Ustedes son objetivistas, subjetivistas, son escépticos acerca de los hechos, qué idea tiene acerca de las cargas de la prueba, si aceptan la división de las cargas probatorias subjetivas o objetivas, cuestiones que son necesarias para ser un buen juzgador, ¿no? Y que evitarían muchas discusiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la autoascripción, si ustedes son subjetivistas u objetivistas. ¿Sí? Yo diría, bueno, pues yo soy objetivista porque mientras hay una presunción legal y jurisprudencial de la autoascripción, no necesito más pruebas. Y yo doy por sentado, tengo por probado que esta persona se autoascribe como X o Y. Ya me evito muchas discusiones. Pero bueno, son tantas las recomendaciones que hay que pues yo los invito más que a escucharme, de verdad a leer esos libros y si encuentran otros mucho mejor. Abrevar desde las obras siempre es más contundente, es más preciso y nos ilustra mejor de cómo poder ser un buen secretario. No dejen de ver este libro que hizo la Sala Monterrey en su oportunidad, hay grandes juristas ahí, ¿no? Yo me acuerdo que trajeron a Francisco Javier Esquiaga Ganuzas para hacer pues su propuesta de cómo elaborar sentencias y me parece que pues sigue siendo vigente, es un formato de Sala Monterrey que ha cobrado mucha popularidad, que ha tenido sus matices, a mí me gusta, no lo sigo al 100%, pero sí que hemos aprendido mucho de ese tipo de obras y pues digamos que es el libro más completo acerca de cómo hacer anteproyectos. Mi querido Alex, lo prometido es deuda, quiero terminar ahora, si no hay preguntas, y si las hay con mucho gusto las abordamos o escuchamos, comentarios, participaciones, y con esto yo les agradezco mucho su paciencia. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues me ponen una tarea muy difícil tratar de comentar una clase del magistrado Sergio Arturo Guerrero. Yo diría que una clase magistral donde hemos conocido obras que sin duda él se las recomienda no solo porque es una teoría, sino que tienen consejos prácticos, les ha dado una serie de consejos prácticos, ha compartido su experiencia. Yo resumiría un poco su ponencia en las palabras que el magistrado Castillo, él mismo dice que no es su frase, y dice que quien solo sabe derecho en realidad sabe muy poco. Y la complementaría con esta frase que ustedes conocen de Albert Einstein, que dice, si no lo puedes explicar de manera simple, en realidad no lo has entendido. Y creo que el magistrado Guerrero, tratando de hacer un esfuerzo muy importante, resumiría de esa manera esta clase magistral que él nos ha brindado. Pero no es mi opinión la importante, en realidad es el espacio de ustedes
Les pediría, por favor, les consulto respetuosamente si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Es el momento para aprovechar la presencia del magistrado, por favor. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario. De no ser así, magistrado, parece que no hay preguntas. Te pediríamos, por favor, si nos puedes dar un mensaje final. No, pues solo desearles mucho éxito. De verdad, me daría mucho gusto verlas actuando como secretariado, como jueces, como magistrados. Yo sé que en este curso hay gente muy talentosa a quien le respetamos y que pues este es un gran paso en su formación para que interactúen con titulares, con compañeras y compañeros que han trabajado por estos temas. De verdad les deseo mucho éxito y esperemos que ya pronto, cuando salgamos a la vida social plena, después de esta pandemia, podamos conocernos personalmente y seguir aprendiendo todos juntos. Muchas gracias, Alex. Me saludas, por favor, a la directora, mi amiga Gabriela, y a todos los compañeros y el equipo de la Escuela Judicial Electoral, a los magistrados de Sala Superior, el agradecimiento por esta oportunidad de intervenir en este curso. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, magistrado. Y les pediría, antes de irnos, si abren su micrófono, le damos un fuerte aplauso al magistrado Sergio. Gracias, magistrado.